El caso de la mujer en México. Recuerdo con nitidez aquellos días de 1998, cuando la vida en nuestro pequeño pueblo rural se vio trastocada por sucesos que, hasta el día de hoy, me dejan sin aliento. Me llamo Elena y esta es mi historia, la crónica de una experiencia que parecía sacada de una leyenda, pero que para mí fue dolorosamente real. Desde muy joven había aprendido a respetar los misterios de la naturaleza y de lo invisible, pues en nuestra comunidad las antiguas tradiciones y creencias se entrelazaban con la vida cotidiana. Aquel invierno, la rutina se vio alterada de forma insospechada. Todo comenzó cuando empecé a notar una presencia extraña en mi hogar, en la quietud de la noche. No era la inquietud habitual que se siente en el silencio del campo, sino algo mucho más perturbador, algo que parecía haber nacido de las profundidades de un enigma ancestral. Cada noche, al caer el manto oscuro, sentía en mi pecho una punzada de temor sin razón aparente. Yo era una mujer sencilla, dedicada al cuidado del hogar y a la crianza de mis hijos, y jamás imaginé que una fuerza desconocida pudiera perturbar la paz que tanto valorábamos en nuestra vida. Mi esposo, Marcos, era un hombre robusto y trabajador, pero a medida que las noches transcurrían, notaba en él una decadencia progresiva. Sus fuerzas menguaban inexplicablemente y su semblante, antes lleno de vitalidad, se tornaba cada vez más pálido y cansado. Al principio, traté de convencernos de que se trataba simplemente de una dolencia pasajera, de los rigores del trabajo en el campo y del estrés acumulado. Sin embargo, con el paso de las semanas, se hizo evidente que algo fuera de lo común estaba en marcha. Yo, incapaz de dormir, pasaba horas observando la penumbra de la habitación, esperando, con el corazón palpitante, ver aquello que no podía ser explicado por la razón. Una noche, cuando la luna se alzó en el cielo con un resplandor casi etéreo, la vi. Era como si la misma noche se hubiera vestido de gala para recibirla. Una figura femenina apareció en el umbral de la habitación, su silueta se delineaba con una precisión inquietante y su belleza, casi inhumana, desafiaba toda descripción. Su piel parecía emitir un brillo sutil, y sus ojos, profundos y enigmáticos, se clavaban en el mío con una intensidad hipnótica. No pronunció palabra alguna, pero su mirada era suficiente para hacerme estremecer. Un aroma embriagador, que a la vez era dulce y penetrante, llenó la estancia, y en ese instante supe que mi vida cambiaría para siempre. No era la primera vez que la veía, pero aquella noche quedó grabada en mi memoria con una intensidad abrumadora. Durante varias semanas, la entidad aparecía de manera intermitente, siempre en el silencio de la noche, siempre con esa belleza casi sobrenatural y la voz que, aunque no escuchada, parecía susurrar secretos que desafiaban la comprensión humana. Mientras yo luchaba contra la mezcla de fascinación y terror, observaba, impotente, cómo cada aparición dejaba a mi esposo en un estado de debilidad creciente. Su salud se deterioraba a pasos agigantados, y ningún remedio, ni siquiera los cuidados que yo y los médicos del pueblo ofrecíamos, parecían detener su avance hacia lo desconocido. El dolor de ver a mi amado consumirse día a día me impulsó a buscar respuestas. Con el corazón repleto de incertidumbre, acudí a don Simón, el chamán del pueblo, un hombre de mirada sabia y conocimiento profundo de las fuerzas invisibles que rigen nuestro mundo. Recuerdo que, al relatarle mis vivencias, él escuchó en silencio, con la serenidad propia de quienes han visto demasiado para sorprenderse por lo inexplicable. Tras meditarlo en silencio, sus palabras, llenas de gravedad, cayeron sobre mí como un presagio oscuro. Lo que te visita, Elena, no es otro que un súcubo, un ente que se alimenta de la energía vital de tu esposo. Aquellas palabras resonaron en mi mente como un eco perpetuo. Un súcubo, me dijo, era una entidad demoníaca, una criatura que adoptaba la forma de una mujer seductora para atraer y drenar la fuerza vital de aquellos que encontraba vulnerables. La idea me llenó de terror, pero también de una extraña comprensión. Aquello que había estado perturbando mi hogar no era fruto de mi imaginación ni de algún maleficio casual, sino una fuerza oscura que se alimentaba de la esencia misma de mi esposo. El proceso de aceptar esa cruda realidad fue doloroso.
Durante días me debatí entre la incredulidad y la aceptación, entre la esperanza de que se tratara de una ilusión pasajera y la desesperación de ver a Marcos morir lentamente ante mis ojos. La vida en nuestro hogar se transformó en un torbellino de emociones encontradas, donde el miedo y la impotencia se entrelazaban con una resignación amarga. Yo, que siempre había creído en la fuerza del amor y la protección, me vi obligada a enfrentar una realidad en la que lo irracional se hacía palpable y la fe en lo sobrenatural se convertía en una herramienta indispensable para la supervivencia. Con la urgencia de salvar a mi esposo, don Simón me guió en la realización de un ritual de protección. Los preparativos fueron meticulosos y llenos de una simbología ancestral. Se trazaron círculos de sal en el suelo, se encendieron velas hechas con cera de abeja y se entonaron cánticos que parecían resonar con la misma vibración de la tierra. El ambiente estaba cargado de una energía casi tangible, y en medio de aquel ritual, sentí que el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus se volvía más delgado. El ritual culminó en una especie de liberación, como si, por un breve instante, la fuerza oscura hubiera sido contenida. Durante ese tiempo, por primera vez en meses, vi en los ojos de Marcos un destello de vida, una chispa que amenazaba con resurgir. Sin embargo, la paz fue efímera. Aunque el súcubo parecía haber sido ahuyentado, yo sabía en lo profundo de mi ser que la herida no se había cerrado por completo. Esa noche, al acostarme, sentí una presencia sutil en la oscuridad de mi habitación, una sombra que parecía moverse con una intención casi imperceptible. No fue hasta mucho después que comprendí que, a pesar del ritual y de haber abandonado el lugar, la huella de aquella entidad seguía persiguiéndome. Los días que siguieron fueron una sucesión de momentos inquietantes y recuerdos dolorosos. A veces, mientras me encontraba en la quietud de la madrugada, creía percibir el leve perfume de aquella presencia que una vez invadió mi hogar. Una mezcla de nostalgia y temor se apoderaba de mí. Cada rincón de la casa parecía recordar la época en que la entidad habitaba nuestros sueños. Las noches se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido, y aunque me esforzaba por reconstruir mi vida en un lugar nuevo, la sombra del pasado se colaba en mis pensamientos, inquebrantable y persistente. La experiencia me marcó de manera profunda, llevándome a cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo y lo inexplicable. Empecé a interesarme en las antiguas tradiciones, en los ritos y en la conexión que existía entre el mundo visible y el invisible. Visitaba a curanderos, leía antiguos manuscritos y conversaba con ancianos que, como don Simón, tenían un conocimiento casi místico sobre las energías que nos rodean. Comprendí que, en muchos casos, la explicación de fenómenos tan extraños no podía encontrarse únicamente en la ciencia, sino que debía buscarse en la sabiduría acumulada de nuestros antepasados. A pesar de mis esfuerzos por entender y enfrentar aquello que nos había devastado, la sensación de vulnerabilidad nunca desapareció por completo. Con el paso del tiempo, la vida comenzó a recuperar cierta normalidad, pero las noches seguían siendo un recordatorio silente de lo ocurrido. La soledad de la oscuridad se transformaba en un escenario en el que, a pesar de haber dejado atrás aquel lugar, el pasado se manifestaba en formas sutiles. A veces, mientras me encontraba sola en mi habitación, podía jurar que la brisa nocturna traía consigo un susurro, una melodía olvidada que resonaba en mi alma. Era como si la esencia del súcubo se hubiese impregnado en el ambiente, en la memoria del lugar, haciendo que el ritual no hubiese sido una solución definitiva, sino más bien un paliativo temporal. Vivir con el conocimiento de que algo tan siniestro había estado tan cerca de mi vida me obligó a replantear mis convicciones sobre la existencia y la fragilidad de nuestro ser. Durante largos meses, mi mente se debatió entre la incredulidad y la aceptación de lo paranormal. Empecé a documentar mis experiencias, escribiendo en un cuaderno todas las sensaciones, los pensamientos y los temores que me asaltaban en las noches. Esta escritura se convirtió en mi refugio, un intento de dar sentido a lo que, de otro modo, hubiera permanecido en la penumbra de mi subconsciente. Con cada palabra plasmada, sentía que recuperaba algo de la fuerza que había perdido, una determinación de enfrentar, a pesar del miedo, aquello que me había arrebatado la paz.
Mis días se llenaron de una rutina casi obsesiva, entre el cuidado de mi familia, el trabajo en la comunidad y la constante lucha interna por mantener la cordura. Encontraba momentos para reflexionar sobre lo sucedido. La experiencia me hizo comprender la importancia de la fe y la tradición, pero también la necesidad de abrazar el cambio y de no permitir que el pasado definiera por completo mi futuro. Era un recordatorio doloroso de que, aunque la oscuridad puede dejar cicatrices profundas, la luz que reside en nosotros es capaz de encenderse incluso en los momentos más sombríos. Con el tiempo, empecé a ver en mi sufrimiento una lección vital sobre la impermanencia y la resiliencia. Las noches se convirtieron en una metáfora de los desafíos que la vida nos presenta, la incertidumbre, el dolor y la pérdida, todo entrelazado en una danza que nos obliga a seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Mi relato, que comenzó con el terror palpable de ver a un ser de otra dimensión invadir mi vida, se transformó en una reflexión sobre el poder de la voluntad y la capacidad humana para sobreponerse a lo inimaginable. Recuerdo que, en una ocasión, mientras caminaba por el sendero polvoriento que conectaba el nuevo pueblo con las antiguas rutas, me detuve a observar el horizonte. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas que recordaban las brasas de un fuego ancestral. En ese instante, sentí una extraña calma, una especie de reconciliación entre mi pasado y el presente. Me di cuenta de que, aunque la entidad había dejado su huella en mi vida, yo era la única responsable de determinar mi destino. No podía permitir que el miedo a lo desconocido me impidiera vivir plenamente, que el recuerdo de aquella noche se transformara en una prisión invisible. Cada día que transcurría, la fortaleza que había perdido fue recuperándose lentamente. Aprendí a meditar, a conectar con la energía de la tierra y a confiar en la protección que, en última instancia, reside en uno mismo. Mi relación con Marcos, aunque marcada por la tragedia de sus pérdidas, se volvió más profunda y llena de silenciosa complicidad. Nos comunicábamos sin palabras, entendiendo que, en nuestro sufrimiento compartido, encontrábamos la fuerza para sobrellevar la adversidad. Aunque la sombra del súcubo aún se cernía en el ambiente, su poder se debilitaba ante la fuerza inquebrantable del amor y la unión. El proceso de sanación fue largo y, en ocasiones, doloroso. Hubo noches en las que el pasado regresaba con una intensidad abrumadora, y en esas horas oscuras me encontraba preguntándome si alguna vez lograría liberarme por completo de aquella presencia. Sin embargo, cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus cicatrices, es un regalo precioso que merece ser vivido con valentía. Poco a poco, el miedo se fue transformando en una especie de respeto reverente hacia lo desconocido, en la convicción de que la oscuridad solo tiene poder en la medida en que se le concede. En mi búsqueda de respuestas, descubrí que no era la única a quien lo inexplicable había tocado de cerca. Algunas mujeres del pueblo, en susurros y miradas furtivas, compartían relatos de experiencias similares, presencias que se manifestaban en la noche, voces que parecían provenir de otro mundo y una sensación persistente de ser observadas desde la penumbra. Cada historia, aunque contada en el silencio de la complicidad, reafirmaba la existencia de una realidad que iba más allá de lo visible, de lo tangible. La conexión que sentía con esas mujeres, a pesar de la distancia y las diferencias, era un lazo invisible que nos unía en la lucha contra lo que parecía ser una fuerza ancestral y devastadora. Con el paso de los años, la cicatriz que dejó aquel periodo oscuro se transformó en una parte intrínseca de mi identidad. Aprendí a vivir con el recuerdo, a aceptarlo como un capítulo doloroso pero vital en la narrativa de mi existencia. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el fresco aliento de la noche, el aroma embriagador y el sutil murmullo que anunciaba la llegada del súcubo. Pero ya no siento terror, ahora lo percibo como un recordatorio de mi fortaleza, de la capacidad humana para enfrentar incluso lo más inexplicable con dignidad y coraje. El traslado a un nuevo lugar no borró por completo la huella de aquellos días, pero sí me permitió reconstruir mi vida. En el nuevo pueblo, encontré en la rutina y en las nuevas amistades un bálsamo para las heridas del pasado. No obstante, en ocasiones, mientras el sueño se desvanecía en la quietud de la noche, era inevitable sentir un escalofrío al recordar que, en algún rincón oscuro, aquella presencia seguía acechando, como un eco persistente de una época que se negó a desaparecer del todo. Ahora, mirando hacia atrás,
comprendo que mi experiencia fue mucho más que un mero encuentro con lo sobrenatural. Fue un viaje a los confines de mi propia alma, una confrontación con mis miedos más profundos y una lección de resiliencia que me ha permitido crecer como persona. La noche en que la figura etérea se presentó ante mí se convirtió en un símbolo de la dualidad de la existencia, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo tangible y lo inefable, todos cohabitando en un delicado equilibrio que define nuestra realidad. Cada experiencia, cada susurro en la penumbra, me enseñó que la vida está llena de misterios que escapan a la lógica, pero que al mismo tiempo nos invitan a explorar lo que realmente significa ser humano. Descubrí que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el miedo en fortaleza, la incertidumbre en conocimiento y el dolor en sabiduría. Mi historia, aunque marcada por la sombra de un ser demoníaco, es también una oda a la esperanza y a la inquebrantable voluntad de seguir adelante, incluso cuando el pasado se cierne como un espectro amenazante en el umbral del presente. Hoy, al escribir estas líneas, siento que mi alma ha sanado en gran parte, pero también reconozco que algunas cicatrices son eternas, recordatorios de que en lo más profundo de nuestro ser se esconde una historia de lucha y redención. La figura del súcubo, con toda su belleza siniestra y su aura hipnótica, se ha convertido en un símbolo del mal que, en ocasiones, se presenta disfrazado de seducción. Sin embargo, aprendí que no hay fuerza oscura que pueda dominar la luz cuando ésta se cultiva con amor, fe y determinación. En los momentos de soledad, cuando la noche se extiende como un manto sobre el mundo, todavía puedo sentir el leve roce del pasado, un suspiro que se confunde con el viento. Es en esos instantes cuando cierro los ojos y me permito recordar, no con amargura, sino con la convicción de haber sobrevivido a lo inimaginable. La experiencia me ha convertido en una mujer más fuerte, más consciente de los límites entre lo visible y lo invisible, y de la necesidad de proteger aquello que amamos a cualquier costo. He compartido mi relato con algunas de las personas en quienes confío, esperando que mis palabras puedan servir de advertencia a aquellos que se sientan vulnerables frente a lo inexplicable. Aunque muchos prefieren callar y reprimir el miedo, yo he aprendido que hablar de lo que nos atormenta es el primer paso para liberarnos. No se trata de revivir el terror de aquella época, sino de reconocer que, a través del dolor, hemos encontrado una nueva forma de comprender la vida y de conectarnos con lo sagrado en lo cotidiano. Cada amanecer me recuerda que la oscuridad es solo una parte de nuestro viaje y que, a pesar de las sombras que se ciernen en la penumbra, la luz siempre encuentra la manera de filtrarse a través de las grietas del alma. Mi historia es un testimonio de ello, un relato que narra la lucha contra un ente demoníaco que buscaba drenar la vida de mi esposo, pero que, en el proceso, me enseñó a encontrar mi propia fuerza interior. Hoy, cuando camino por las veredas del campo, respiro profundamente el aire fresco y siento la calidez del sol en mi piel. Es un recordatorio de que, aunque la memoria de aquellos tiempos oscuros nunca desaparecerá por completo, también lo hará la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para renacer. La experiencia me ha llevado a valorar cada instante, cada pequeño gesto de amor y cada sonrisa compartida, porque sé que la vida es un regalo frágil y precioso. El sendero que recorrí estuvo plagado de incertidumbres y miedos, pero también de descubrimientos que han moldeado mi ser de manera irrevocable. Aprendí a mirar más allá de la superficie, a ver en cada sombra una historia y en cada susurro un mensaje. Comprendí que las antiguas creencias, aunque a veces parecen supersticiones, guardan en su interior la sabiduría de generaciones que supieron convivir con lo inexplicable. Y, sobre todo, descubrí que la verdadera protección no proviene de rituales o amuletos, sino de la fortaleza que reside en el corazón de quien decide enfrentar el terror con la mirada erguida. Hoy, en la tranquilidad de mi hogar, me permito recordar sin temor, sin dejar que la melancolía opaque la gratitud por haber sobrevivido a tan terrible experiencia. Me consuelo pensando que, en cierto modo, el súcubo me enseñó a ser más resiliente, a valorar la unión familiar y a comprender que incluso en medio de la oscuridad hay destellos de luz que nunca se apagan. Esa presencia, aunque ya no atemoriza, se ha convertido en parte de mi historia, un capítulo que me recuerda que lo inexplicable también tiene su razón de ser en el tapiz de la existencia. El hombre atormentado.
Nunca imaginé que, al cruzar las puertas de aquel viejo departamento, mi vida se vería envuelta en una pesadilla que desdibujaría la línea entre la realidad y el delirio. Mi nombre es Isen, y lo que estoy a punto de relatar es una crónica personal, un testimonio de la lucha contra una presencia oscura y persistente que, poco a poco, comenzó a devorar mi energía vital. Cada palabra que plasmo en este relato es un intento de comprender lo inexplicable y de encontrar sentido a las noches de terror que me han marcado de forma indeleble. Desde el momento en que decidí mudarme a aquel departamento, ubicado en un edificio centenario con paredes cargadas de historia, sentí una extraña inquietud. La estructura, con sus suelos de madera chirriante y ventanas que parecían murmurar secretos del pasado, me fascinó por su atmósfera nostálgica y, a la vez, enigmática. Durante las primeras semanas, atribuí mis sensaciones a la emoción del cambio y a la sensación de libertad que supone iniciar un nuevo capítulo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que algo no encajaba del todo. Empecé a notar pequeños detalles que perturbaban mi tranquilidad, ruidos inexplicables en medio de la noche, sombras que se movían en los rincones y una sensación constante de ser observado. Al principio, pensé que se trataba de la simple imaginación exacerbada por la soledad y el cansancio acumulado tras la mudanza. No obstante, la calma aparente de mis días pronto dio paso a noches plagadas de angustia. Fue hace ya casi 2 años cuando comencé a sufrir parálisis del sueño de forma casi ininterrumpida. Durante esas noches interminables, me encontraba atrapado en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, incapaz de moverme o emitir siquiera un murmullo. La impotencia me embargaba mientras sentía que algo o alguien se acercaba a mí. Fue en esos momentos, en los que la mente se ve despojada de sus defensas, que la figura apareció por primera vez. En mi estado de parálisis, la veía claramente, una mujer de belleza casi etérea, con ojos oscuros que reflejaban una malicia insondable y una sonrisa que parecía prometer un destino funesto. No hablaba, pero en el silencio opresivo de mi agonía nocturna, podía percibir cómo su presencia inundaba la habitación. La figura se posaba sobre mi pecho, ejerciendo una presión que parecía absorber no solo mi fuerza, sino también mi voluntad. En esos momentos, mis sentidos se agudizaban y cada detalle se grababa en mi memoria con dolorosa precisión: la suavidad de su piel, el perfume embriagador que emanaba de su ser y el inconfundible susurro de mi nombre, pronunciado con una cadencia que helaba la sangre. Al principio, intenté convencerme de que se trataba de simples pesadillas, un producto de mi mente fatigada y de la influencia que el ambiente viejo y cargado de historia podía ejercer sobre mí. Pero la recurrencia de estas experiencias, noche tras noche, y el deterioro progresivo de mi salud hicieron imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Cada amanecer me encontraba más exhausto que el anterior. El agotamiento no era solamente mental, sino que se manifestaba físicamente. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas y moretones inexplicables que parecían aparecer de la nada. Las paredes de mi departamento, testigos silentes de mi sufrimiento, se convirtieron en el escenario de una batalla diaria contra una fuerza que no podía entender. Me despertaba sudoroso, con el corazón latiendo desbocado y la sensación de haber sido violentamente agobiado durante horas. La incapacidad para moverme durante la parálisis del sueño era solo el preludio de una serie de efectos devastadores que comenzaban a hacer mella en mi organismo. Con cada noche que pasaba, mi estado se deterioraba más. La ansiedad se instaló en mi mente y el simple hecho de recostarme en la cama se transformaba en un acto de valentía, casi en un desafío a lo desconocido. La falta de sueño reparador me llevaba a sufrir constantes dolores de cabeza y una fatiga insoportable que parecía invadir cada fibra de mi ser. Me encontraba irritable, distante y, en ocasiones, incapaz de distinguir si lo que vivía era real o producto de una pesadilla prolongada. Durante mucho tiempo, traté de racionalizar mis experiencias, buscando explicaciones que se alinearan con la lógica y la ciencia. Visité médicos, quienes descartaron cualquier trastorno neurológico o psicológico que pudiera explicar la parálisis del sueño y las marcas físicas. Las teorías médicas se quedaban cortas ante la complejidad de lo que estaba viviendo. Nada en sus diagnósticos se acercaba a la inquietud que sentía en lo profundo de mi alma. La situación se volvió insostenible cuando, a pesar de todos los esfuerzos por normalizar mis noches, las visitas se intensificaron.
No podía ignorar el hecho de que, incluso en mis horas de mayor lucidez, el recuerdo de aquella presencia me perseguía. El ambiente en mi departamento se había vuelto asfixiante y cada esquina parecía esconder el eco de sus pasos silenciosos. En un intento desesperado por comprender la fuente de mi tormento, recurrí a foros y comunidades en línea dedicadas a lo paranormal. Fue allí donde descubrí historias similares a la mía, relatos de personas que también habían sido visitadas por seres inexplicables en la oscuridad de la noche. Entre esos testimonios, uno en particular llamó mi atención. Un amigo, al que conocía desde hacía años, había experimentado algo similar y, tras una profunda investigación, había recurrido a un médium de confianza. Con cierta aprensión, decidí contactarlo, pues no me quedaba otra opción que explorar todas las posibles explicaciones, incluso aquellas que desafiaban la lógica y la razón. El médium, un hombre sereno y de mirada intensa, escuchó mi relato con una mezcla de compasión y gravedad. Tras meditar sobre mis experiencias y evaluar el patrón de las manifestaciones, llegó a una conclusión que me heló la sangre: estaba siendo acosado por un súcubo, una entidad que se alimenta de la energía vital de aquellos que se encuentran en estados de vulnerabilidad extrema. Según sus palabras, mi caso era una manifestación clásica de este tipo de ser, que se aprovecha de la parálisis del sueño para acercarse a sus víctimas y robarles la fuerza vital. La idea de un súcubo, un demonio femenino seductor, parecía salida de un libro de mitología o de una antigua leyenda. Sin embargo, la evidencia era innegable. Las marcas en mi cuerpo, el deterioro progresivo de mi salud y la persistente sensación de ser observado cada noche no podían ser meros caprichos de mi imaginación. La descripción del médium coincidía de forma escalofriante con lo que yo experimentaba: aquella mujer de ojos oscuros y sonrisa maliciosa, la presión ineludible sobre mi pecho y el susurro que me llamaba por mi nombre con una intensidad perturbadora. Con la confirmación de lo inexplicable, decidí que era momento de actuar. No podía permitir que una fuerza oscura siguiera drenando mi vitalidad y sumiéndome en un ciclo interminable de terror y agotamiento. Así, me comprometí a someterme a una limpieza espiritual, un ritual que prometía liberar mi espacio y, con suerte, alejar a la entidad que había invadido mi vida. El proceso de la limpieza espiritual fue una experiencia intensa y, en muchos aspectos, transformadora. El ritual se llevó a cabo en mi propio departamento, en el mismo espacio que durante tanto tiempo había sido mi prisión y mi campo de batalla. Con la ayuda de un grupo de personas que compartían creencias similares y la guía del médium, trazamos un círculo de protección en la sala principal utilizando sal y agua bendita. Las velas encendidas crearon un ambiente de luz y esperanza, contrastando con la oscuridad que había envuelto mi vida. Durante el ritual, sentí como una energía densa y casi palpable se iba disipando poco a poco. A cada momento, parecía que la entidad luchaba contra la barrera invisible que habíamos levantado, pero la fuerza colectiva y la determinación de no rendirme resultaron ser más poderosas. Aunque el proceso fue agotador, pude sentir que, finalmente, algo en mi entorno comenzaba a cambiar. La atmósfera opresiva se aligeró y por primera vez en mucho tiempo, la sensación de ser observado se volvió menos intensa. Tras la limpieza espiritual, las visitas cesaron de manera abrupta. Las noches volvieron a tener un semblante de normalidad y, aunque aún era posible percibir una sutil presencia en la penumbra, ya no se manifestaba con la misma agresividad. Mi salud empezó a recuperarse y poco a poco, el agotamiento acumulado comenzó a disiparse. No obstante, a pesar de la aparente calma, yo sabía que la cicatriz dejada por aquella entidad no desaparecería por completo. Pasaron meses y, aunque la limpieza espiritual parecía haber logrado su cometido, no podía escapar a la inquietud latente que me acompañaba. Algunas noches, en el silencio casi absoluto de mi departamento, sentía que algo se movía en la oscuridad. No era el terror abrumador de antes, pero sí una presencia que, sutil e implacable, me recordaba que la entidad seguía allí, acechando entre las sombras. Cada vez que me acostaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. A veces, al cerrar los ojos, podía distinguir el eco lejano de un susurro, una palabra apenas perceptible que parecía llamarme. En ocasiones, abría los ojos de golpe, convencido de haber visto un destello de aquella figura, esbozando una sonrisa que desmentía la paz aparente de la noche.
Era un recordatorio persistente de que, a pesar de la limpieza espiritual, la entidad había dejado una huella imborrable en mi ser. La sensación de vigilancia se volvió casi patológica. Incluso durante el día, en momentos de descanso o en la penumbra del crepúsculo, sentía que mis ojos se posaban en rincones oscuros, esperando encontrar alguna señal de que no estaba solo. Mi mente se debatía entre la esperanza de haber superado aquella etapa y el temor irracional de que, en cualquier instante, la figura pudiera regresar con toda su fuerza para arrastrarme nuevamente al abismo. Con el tiempo, comencé a sumirme en una profunda introspección. La experiencia me había dejado marcado, no solo físicamente, sino también en lo más íntimo de mi ser. Empecé a documentar cada detalle de mis vivencias, anotando en un cuaderno todo aquello que parecía relevante, las sensaciones, las percepciones y, sobre todo, mis emociones. Esa escritura se convirtió en mi refugio, un medio para externalizar el terror y la incertidumbre que me embargaban en la oscuridad de cada noche. A medida que transcurrían los días, me di cuenta de que mi lucha no era únicamente contra una entidad externa, sino también contra mis propios miedos y debilidades. Cada marca en mi cuerpo, cada moretón inexplicable, parecía ser un reflejo del daño que mi alma había sufrido. La parálisis del sueño, esa experiencia de completa vulnerabilidad, me obligaba a enfrentar la fragilidad inherente de mi existencia. Y en ese enfrentamiento, descubrí una fuerza interior que, a pesar de todo, se negaba a sucumbir. El miedo se transformó, lentamente, en una especie de conocimiento doloroso. Comprendí que mi vida había quedado marcada por un episodio que desafiaba toda lógica, pero que, al mismo tiempo, era una prueba de la capacidad humana para resistir y renacer. La figura de la mujer de ojos oscuros, tan aterradora en sus inicios, comenzó a ser interpretada como una sombra del pasado, una manifestación de mis propios temores y de la vulnerabilidad que experimentamos cuando nos enfrentamos a lo inexplicable. Aunque la limpieza espiritual había logrado una tregua, la coexistencia con aquella sombra se volvió un hecho ineludible. Las noches dejaron de ser escenarios de terror absoluto, pero en ocasiones, al cerrar los ojos, sentía el leve roce de una presencia que parecía observarme con una intención casi maternal. Era como si, en lugar de ser un ente puramente malévolo, aquello que me visitaba se hubiera transformado en un recordatorio de mi propia fragilidad y, a la vez, en una señal de que debía seguir luchando. Empecé a ver esa presencia como un eco distante, un vestigio de la lucha que había librado contra el súcubo. Con el tiempo, aprendí a interpretarla como una señal de alerta, una especie de recordatorio de que la energía vital es frágil y debe ser protegida. En la quietud de la madrugada, mientras la ciudad dormía y el silencio se hacía absoluto, me encontraba meditando sobre el significado de cada sensación, buscando en el eco de mis propios pensamientos respuestas a las preguntas que aún me atormentaban. La convivencia con esa sombra no fue fácil. Durante largos periodos, el temor de volver a ser drenado se mezclaba con una extraña sensación de resignación. Sabía que, a pesar de la limpieza espiritual, parte de mí quedaría marcada por la experiencia, y que en cada noche oscura, la posibilidad de sentir nuevamente esa presión sobre mi pecho no se podía descartar del todo. Sin embargo, en ese proceso, descubrí que el verdadero enemigo no era la entidad, sino la incertidumbre y la parálisis que me invadían ante lo desconocido. La lucha contra la sombra se convirtió en una parte intrínseca de mi vida diaria. Decidí que, para recuperar mi bienestar, debía encontrar nuevas formas de protegerme, no solo a nivel espiritual, sino también mental y emocional. Comencé a explorar diversas prácticas que prometían el restablecimiento del equilibrio interno, meditación, yoga y técnicas de respiración que me permitieran reconectar con mi propia energía vital. Cada mañana, al despertar, me esforzaba por transformar el miedo en gratitud. Agradecía el simple hecho de ver un nuevo amanecer, de poder respirar sin la opresión de la noche anterior. Poco a poco, esas prácticas se integraron en mi rutina y la sensación de ser observado se atenuó, aunque nunca desapareció por completo. Aprendí a reconocer que la presencia de aquella sombra era, en cierta forma, parte de mi historia y que aceptarla era el primer paso para superarla. A lo largo de este proceso, comprendí que mi experiencia no podía ser reducida a una mera anécdota paranormal.
Era, en cambio, una vivencia que desvelaba la fragilidad y la complejidad del ser humano, la manera en la que nuestros miedos más profundos pueden tomar forma y manifestarse en lo tangible. Mi relato se transformó en un viaje introspectivo, en el que cada noche de parálisis se convertía en una lección de humildad y de resistencia ante lo inevitable. El cambio no fue inmediato. Hubo noches en las que la angustia amenazaba con reavivar todo el sufrimiento del pasado, y días en los que la incertidumbre me impedía disfrutar de la normalidad que tanto anhelaba. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, empecé a notar que algo en mi interior había cambiado. La experiencia me había forzado a confrontar mis propios demonios, y en ese enfrentamiento descubrí una fuerza insospechada que yacía latente en mi ser. La aceptación fue el primer paso hacia la transformación. Comprendí que negar la existencia de la sombra solo prolongaría el sufrimiento y que, para seguir adelante, debía aprender a convivir con mi pasado. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida, a tejer nuevos lazos y a encontrar consuelo en la cotidianeidad. Las noches, aunque aún marcadas por una presencia intangible, dejaron de ser sinónimo de terror absoluto y se transformaron en momentos de reflexión y de autoconocimiento. Cada experiencia vivida, cada marca inexplicable y cada susurro en la oscuridad se convirtió en una lección sobre la impermanencia y la resiliencia. Mi salud, que había sufrido tanto en aquellos primeros tiempos, comenzó a mejorar de forma gradual. Los moretones que aparecían sin motivo se convirtieron en cicatrices que narraban una historia de lucha, y la parálisis del sueño, aunque en ocasiones regresaba, fue perdiendo su intensidad ante el poder de mi renovada determinación. A pesar de todos los esfuerzos y de la aparente recuperación, hay noches en las que la sensación de ser observado persiste. No es el terror absoluto que experimenté en los días más oscuros, sino una presencia sutil, casi imperceptible, que me hace recordar que la lucha contra lo inexplicable nunca se termina por completo. En esos momentos, cierro los ojos y respiro profundamente, intentando conectar con la calma que he aprendido a cultivar a lo largo de este difícil camino. Esa sombra, aquella que se atrevía a deslizarse por los rincones de mi mente, se ha convertido en un recordatorio permanente de mi fragilidad, pero también de mi capacidad para superar incluso los desafíos más insospechados. Siento que, de alguna manera, su persistencia me enseña que la vida es un constante aprendizaje, una sucesión de pruebas que nos empujan a descubrir la fortaleza que reside en nuestro interior. Cada suspiro en la penumbra me recuerda que, aunque la oscuridad puede regresar, la luz interior es inquebrantable. Hoy, al mirar hacia atrás, puedo decir con asombro que la experiencia vivida ha dejado en mí una huella indeleble, pero también me ha permitido redescubrir partes de mí mismo que jamás habría imaginado. Mi relato no es simplemente la crónica de un hombre atormentado por un súcubo, es, sobre todo, la historia de un proceso de transformación y de aceptación. La parálisis del sueño, la presión sobre mi pecho, las marcas y los moretones, fueron manifestaciones externas de un conflicto interno que me obligó a replantear mi relación con mis propios miedos. A lo largo de este camino, he aprendido que lo inexplicable no siempre es sinónimo de maldad absoluta. En ocasiones, esas manifestaciones son reflejos de nuestras debilidades y de la fragilidad del equilibrio emocional y espiritual. La sombra que me visitaba cada noche, aunque parecía alimentarse de mi energía vital, también me mostró la importancia de proteger mi ser interior y de buscar la armonía en medio del caos. La lucha contra aquella presencia oscura me obligó a explorar caminos que jamás hubiera imaginado. Descubrí en la meditación y en prácticas espirituales ancestrales la herramienta para reconectar con mi energía vital, para recuperar la fuerza que creía perdida. Cada noche de desvelo se transformó en una oportunidad para enfrentar mis miedos y, a pesar del cansancio, para reafirmar mi determinación de no ceder ante lo desconocido. He comprendido que, aunque las experiencias paranormales pueden dejar una marca indeleble, la verdadera victoria radica en la capacidad de sanar y de reconstruir nuestra vida. La limpieza espiritual fue un hito en mi camino, un momento en el que sentí que la oscuridad retrocedía, permitiéndome vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, la persistencia de aquella sombra en los momentos más íntimos me recordó que el proceso de sanación es un viaje interminable, en el que cada día se nos presenta la oportunidad de ser más conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno.
El experimento del ocultista. Nunca olvidaré aquel fatídico verano de 1974, cuando mis ansias de comprender los misterios ocultos del universo me llevaron a adentrarme en caminos que jamás imaginé transitar. Mi nombre es Víctor, y hoy, con la tinta de mis recuerdos manchados de terror y desesperación, quiero relatar lo que para mí fue el experimento del ocultista, un episodio que marcó mi vida de forma indeleble y que, en el ocaso de mi existencia, aún me persigue como una sombra inquebrantable. Desde muy joven, siempre me había sentido atraído por lo inexplicable. La literatura esotérica, los antiguos grimorios y las enseñanzas de los ocultistas me ofrecían una visión del mundo que trascendía la mera realidad física. Durante años, fui acumulando libros, manuscritos y notas, hasta que un día, en medio de mi colección, hallé un antiguo grimorio que hablaba de rituales para invocar seres de otros planos. Aquella obra, cuyos orígenes se perdían en el tiempo, parecía ofrecer la llave para abrir portales hacia dimensiones ocultas. El ritual que describía prometía la invocación de un súcubo, un ente seductor y peligroso, cuya energía, según se decía, podía ser aprovechada por aquel que supiera dominarla. Movido por una mezcla de curiosidad intelectual y una necesidad casi obsesiva de experimentar lo que hasta entonces solo había leído en polvorientos volúmenes, decidí llevar a cabo el ritual. Durante semanas, preparé meticulosamente cada detalle, la selección de las velas, la disposición exacta de símbolos y la invocación de palabras arcanas en una lengua que apenas comprendía. Mi pequeño apartamento, transformado en un santuario personal, se convirtió en el escenario de una ceremonia que, en mi mente, me permitiría desvelar los secretos del otro lado. Sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría de los relatos místicos prometían, los primeros días transcurrieron sin incidentes notables. Las velas ardían y los símbolos permanecían dibujados en el suelo, pero no hubo ninguna señal de la presencia que buscaba. Durante las primeras semanas, traté de convencernos a mí mismo de que se trataba de un experimento fallido, de que quizás la invocación había sido demasiado sutil o que el portal aún no se había abierto por completo. Me refugié en la lógica y en la idea de que la mente humana, acostumbrada a buscar patrones donde no los hay, estaba jugando trucos con mis sentidos. No obstante, una noche, en medio de un sueño inquieto, comencé a experimentar algo que desafiaría cualquier explicación racional. Esa noche, mientras dormía, mi mente se deslizó hacia un abismo entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando la vi, una mujer de cabello largo y negro, de una belleza casi inhumana, cuyos ojos oscuros y penetrantes parecían conocer mis más recónditos secretos. Ella me llamaba por mi nombre con una suavidad que, lejos de reconfortar, helaba mi sangre. La sensación era tan real que, a la mañana siguiente, desperté con el eco de su voz resonando en mi interior. Aquel sueño se repetiría noche tras noche, y cada vez la imagen se volvía más nítida, más intensa. La transición de mis sueños a la vigilia fue gradual pero inexorable. Empecé a notar que, en las noches posteriores, sentía una presencia en mi cama, como si alguien se hubiese colado en mi habitación mientras yo yacía inmóvil, atrapado en la parálisis del sueño. No era un simple sueño lúcido ni una alucinación pasajera, era una sensación física, un peso inexplicable sobre mi pecho que me impedía respirar con normalidad. Durante esas noches, el terror se apoderaba de mí de forma sutil, pero persistente, dejando una marca en mi ser que no lograba borrar con la luz del amanecer. La situación se agravó de manera alarmante cuando, en una mañana cualquiera, noté algo perturbador en mi propio reflejo. Al acercarme al espejo, la imagen que me devolvía la mirada no era la mía, o al menos no la completa. Entre las sombras de mi rostro, pude distinguir la silueta de una mujer, desnuda y deforme, cuyos rasgos se distorsionaban en una mueca de horror indescriptible. El reflejo parecía querer comunicarse, pero no había palabras, solo una sensación de abrumadora desesperación que se colaba en mi mente. Esa imagen, tan fugaz como inquietante, se repetía con la misma constancia en los días siguientes, convirtiéndose en el macabro recordatorio de que algo había cambiado en mi existencia. Durante un largo tiempo, traté de deshacerme de aquella presencia. La lógica me impulsaba a buscar una explicación que fuera material y tangible, algo que pudiera ser comprendido a través de la ciencia o la psicología.
Consulté a médicos, psiquiatras y hasta a colegas que, aunque escépticos, no pudieron desestimar completamente lo que yo vivía. Me sometí a diversas pruebas y tratamientos, pero nada parecía aliviar el terror nocturno ni borrar las extrañas marcas que aparecían en mi piel. Cada mañana despertaba más cansado, con moretones inexplicables y una sensación de vacío que amenazaba con consumir mi voluntad. La desesperación me llevó, finalmente, a acudir a otros estudiosos del ocultismo. A través de correspondencias discretas, contacté a un renombrado ocultista que había investigado fenómenos similares. Con cautela, expuse mi caso y le entregué copia de mi diario, donde con meticuloso detalle había anotado cada experiencia, cada sueño y cada manifestación extraña que se había presentado en mi vida desde aquella fatídica invocación. Sus respuestas, cargadas de una seriedad que contrastaba con el escepticismo general, me hicieron comprender que el ritual había abierto algo que ya no podía controlar. Según sus palabras, el ritual que había realizado no solo intentaba invocar la presencia de un súcubo, sino que, inadvertidamente, había abierto un portal entre mi realidad y una dimensión oscura. Un portal que permitía a la entidad manifestarse libremente, no solo en la penumbra de mis sueños, sino también en la luz del día. Las advertencias del grimorio cobraron un sentido aterrador. Aquello que se había desatado no era un simple producto de mi imaginación, sino una fuerza real y peligrosa que se alimentaba de mi vitalidad y, en última instancia, de mi propia existencia. Fue en ese momento cuando comprendí que debía actuar con rapidez. Mi vida, tal como la conocía, estaba en juego. Durante días, me sumí en un frenesí de investigaciones y preparativos, tratando de encontrar la forma de cerrar el portal y expulsar a la entidad que había tomado posesión de mi hogar y de mi mente. Cada intento se veía frustrado por la inexplicable persistencia de la presencia. Cada ritual adicional, cada nueva invocación de símbolos de protección, parecía solo retrasar lo inevitable. La entidad, a la que llegué a identificar en mis escritos como la sombra deformada, comenzó a manifestarse de manera más audaz, apareciendo en momentos diurnos, en espacios que antes consideraba seguros. Con el paso del tiempo, mi casa se transformó en un escenario de confrontación constante. La rutina diaria se vio interrumpida por apariciones fugaces y cambios imperceptibles en la atmósfera. A veces, en plena luz del día, la vi deambulando por los pasillos, su figura oscura y distorsionada desafiaba la lógica de la realidad. En otras ocasiones, al sentarme en mi escritorio para escribir, sentía como si su mirada se posara sobre mí, como si el espejo del cuarto guardara secretos que no debía conocer. La angustia se apoderaba de mis días y las noches, y la soledad se volvió mi única compañía en una lucha que parecía no tener fin. Mi diario se convirtió en el confidente de mis miedos y de mis intentos fallidos por encontrar una solución. Escribía cada detalle con la esperanza de que, en algún punto, el registro me ayudara a comprender la magnitud de lo que había desatado. En sus páginas, anoté desde la primera aparición en mis sueños hasta la última manifestación en la vida real, describiendo con precisión cada sensación, cada temblor en mi voz al escribir y cada lágrima que se escapaba en momentos de desesperación. Aquellas páginas, empapadas de tinta y de angustia, se convirtieron en el testimonio mudo de mi descenso a un abismo del que no veía salida. El avance implacable de la entidad me llevó a contemplar la posibilidad de que mi existencia estaba condenada. La sombra no era simplemente un espectro pasajero, sino un presagio de mi destrucción. A veces, me parecía escuchar en el eco de mis pensamientos el murmullo de aquella voz que me llamaba, recordándome que no había escapatoria. La sensación de ser observado se intensificaba con el paso de los días, y la presencia en mi hogar se volvía tan habitual como el latido de mi propio corazón. Finalmente, la presión acumulada alcanzó un punto crítico. En una tarde gris y lluviosa, mientras el viento ululaba en los rincones del apartamento, sentí que el portal se abría por completo. La atmósfera se volvió densa, cargada de una energía oscura que amenazaba con tragarse cada rayo de luz. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la entidad se manifestó de forma definitiva. La figura, una mezcla de belleza distorsionada y horror indescriptible, apareció en el centro de mi sala, emergiendo de la nada como si hubiera surgido de las profundidades del inframundo. La imagen, tan viva y palpable,
me hizo sentir que mi destino estaba sellado. Los días siguientes se confundieron en una espiral de terror y resignación. La entidad, ya sin la sutileza de los primeros meses, comenzó a aparecer con regularidad en mis momentos de vigilia. La luz del día no bastaba para disipar su sombra, al contrario, parecía alimentarse del contraste entre lo cotidiano y lo extraordinario. Caminaba por mis propios pasillos con una sensación constante de ser invadido por una presencia que no podía combatir, y cada reflejo en el espejo me devolvía la imagen de aquella mujer deforme, como si mi propia alma estuviese siendo corrompida desde dentro. Con el paso del tiempo, me vi obligado a replantear mi vida. Lo que había comenzado como un experimento en busca de conocimiento se había transformado en una lucha desesperada por la supervivencia. Mi salud se deterioraba día a día, el cansancio se hacía insoportable, mis ojos reflejaban un brillo apagado y mi mente se encontraba en un estado de alerta constante. La experiencia me había enseñado que el ocultismo, por más tentador que fuera, no era un juego de niños, sino una puerta a fuerzas que no podían ser contenidas por la simple voluntad humana. Decidí que mi última esperanza era documentar, en detalle, cada manifestación y cada sensación, con la idea de que, quizás en un futuro, alguien pudiera comprender la magnitud de lo que había ocurrido. Cada palabra escrita en mi diario era un intento de retener mi identidad, de no dejar que la sombra me consumiera por completo. Con el paso de los meses, la figura dejó de ser una mera aparición onírica para convertirse en la presencia constante que definía cada instante de mi existencia. Aun cuando traté de deshacerme de ella con nuevos rituales y con la ayuda de antiguos textos que prometían revertir la apertura del portal, la respuesta fue siempre la misma: la entidad se mostraba implacable. Poco a poco, la fe que una vez me había impulsado a explorar el ocultismo se desvanecía, dando paso a una desesperación que se asentaba en lo más profundo de mi ser. No podía comprender cómo una simple invocación, un experimento impulsado por la curiosidad, había derivado en una espiral de terror de la que no veía salida. Llegó el día en que, tras una larga noche plagada de manifestaciones y pesadillas, me encontré a mí mismo frente al espejo, observando con ojos vidriosos la imagen distorsionada de mi rostro. En esa mirada, percibí el reflejo de un hombre que había perdido la capacidad de distinguir entre la realidad y el delirio. Las marcas en mi piel, los moretones inexplicables y la profunda sombra que se cernía sobre mis ojos eran testimonio mudo del precio que había pagado por adentrarme en aquellos reinos prohibidos. Comprendí, con una claridad aterradora, que la entidad no solo se alimentaba de mi energía vital, sino también de mi cordura. Con el paso del tiempo, mi resistencia se volvió frágil, y la convivencia con aquella presencia se transformó en una lucha diaria contra un destino que ya parecía escrito. La entidad aparecía a plena luz del día, en medio de la rutina, como si se hubiera integrado de forma irreversible en la estructura de mi vida. Las mañanas se volvían un desafío, y las noches, una extensión interminable de terror y angustia. Cada día me esforzaba por mantener la esperanza, por creer que, de alguna manera, encontraría la manera de cerrar el portal y recuperar lo que me había sido arrebatado, pero la realidad se mostraba implacable. Finalmente, llegué a un punto en el que la lucha interna y externa se volvió insoportable. Mis fuerzas se agotaban y mi cuerpo, marcado por la tensión y el sufrimiento, ya no respondía con la misma vitalidad de antes. La entidad, la sombra deformada que había invadido mi existencia, se había convertido en la última barrera entre la vida y la muerte. Mis últimos días transcurrieron en una especie de letargo en los que la desesperación se combinaba con la resignación y el temor a lo inevitable. Cada latido se volvía un recordatorio del precio de mi osadía, y cada reflejo en el espejo me confirmaba que el experimento había salido terriblemente mal. No pude evitar que, en los momentos finales, mi mente se inundara de imágenes de aquella mujer de cabello largo y negro, aquella que me llamaba con voz suave y letal. La idea de que mi existencia estaba condenada, de que había abierto un portal que jamás podría cerrar, me sumía en una desesperación tan profunda que parecía no tener fin. Y así, en una tarde que parecía haber absorbido toda la oscuridad del universo, mi cuerpo fue hallado en mi departamento.
La expresión de terror que se congelaba en mi rostro era la única prueba de la lucha interna que había librado hasta el último aliento. No había signos evidentes de violencia, ni huellas de una agresión física, sino el testimonio silente de un hombre que, en su afán de alcanzar lo desconocido, había sellado su propio destino. Mientras contemplo ahora, con la tinta casi seca en las páginas de mi diario, el relato de mi caída, me doy cuenta de que mi historia es, en definitiva, una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de adentrarse en reinos que superan la comprensión humana, sobre el precio que se paga por desafiar límites que quizás debieran permanecer inexplorados. El experimento del ocultista, mi experimento, no fue un acto de simple curiosidad, sino el desencadenante de una espiral de terror que puso en jaque cada aspecto de mi existencia. Cada símbolo trazado, cada palabra recitada en aquel ritual dejó una cicatriz en mi alma que ni el tiempo ha logrado borrar por completo. Hoy, mis días se han vuelto una lucha por la reconstrucción de lo que queda de mi identidad. La sombra, aunque se ha disipado en ciertos momentos, sigue siendo una presencia latente, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de lo efímero de nuestro control sobre lo que consideramos real. Mi experiencia, contada sin artificios y con la crudeza de quien ha mirado al abismo, es la memoria de un hombre que se atrevió a abrir un portal al misterio y que, en ese intento, pagó el precio más alto. No busco en esta narración el sensacionalismo ni el morbo, sino la sinceridad de una vivencia que desafía las categorías habituales. La historia de mi experimento se convierte en un eco de advertencia para aquellos que, como yo, sienten la urgencia de desentrañar los secretos del universo sin medir las consecuencias. Al fin y al cabo, hay conocimientos que quizás deberían permanecer ocultos, y la osadía de descubrirlos puede conducir a caminos sin retorno. Mientras las páginas de mi diario se llenan con la tinta de mi testimonio, comprendo que la línea entre la cordura y la locura es tan delgada como el velo que separa nuestro mundo de otros reinos. Cada noche, al cerrar los ojos, aún percibo el tenue murmullo de aquella voz que me llamó, el susurro que alguna vez presagió mi perdición. Y en esa mezcla de terror y resignación, encuentro una lección amarga: el conocimiento, por fascinante que sea, siempre tiene un precio. La historia del soldado en Afganistán. Nunca olvidaré aquellos días en los que el sol abrasador y la arena incesante de Afganistán parecían conspirar para desgastarme física y emocionalmente. Mi nombre es Marcos, es soldado de las Fuerzas Armadas, y en este relato quiero dejar constancia de una experiencia que, aunque parezca inverosímil para muchos, marcó mi vida de una manera que aún me cuesta asimilar. Lo que viví durante aquella misión en las montañas remotas de Afganistán se quedó grabado en mi memoria como una cicatriz indeleble, una herida abierta en la que se mezclan el terror, la incertidumbre y una sensación de vulnerabilidad absoluta. En uno de esos meses interminables, mi unidad recibió el encargo de inspeccionar una zona poco transitada en las estribaciones de una cadena montañosa, en un sector donde la presencia de insurgentes era mínima y la actividad local parecía casi olvidada por el paso del tiempo. La misión no tenía pretensiones grandiosas, era simplemente una operación de reconocimiento. Sin embargo, en la zona designada, encontramos algo que jamás habría imaginado. Durante el avance por un sendero empinado y polvoriento, nuestros pasos nos condujeron a la entrada de una cueva oculta tras unos arbustos secos y rocas erosionadas por el viento. La cueva, apenas iluminada por la luz del día que se filtraba entre las nubes, parecía guardar en su interior secretos que el tiempo había decidido enterrar. En la entrada, tallados en la roca, se podían distinguir símbolos antiguos, enigmáticos y perfectamente conservados, que desafiaban cualquier explicación inmediata. Los símbolos, de un estilo tan peculiar como perturbador, evocaban la imagen de un culto olvidado, de creencias ancestrales que habían dejado su impronta en la piedra. No era la primera vez que oía hablar de inscripciones de culturas desaparecidas, pero nunca había presenciado algo tan impactante. Con el rigor que exige la disciplina militar, documentamos la zona,
tomamos fotografías y recogimos muestras de algunos de los artefactos que yacían esparcidos en el interior de la cueva. Entre restos humanos y objetos ceremoniales, notamos que la atmósfera se volvía densa y opresiva, como si la cueva misma albergara una especie de energía latente. Yo no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba aquellos restos y símbolos. Algo en esa mezcla de misterio y abandono despertaba en mí una inquietud que iba más allá de la mera curiosidad científica. Después de la inspección, regresamos al campamento base con la sensación de haber rozado lo prohibido. Durante los días siguientes, la rutina militar continuó, pero en la noche, al intentar conciliar el sueño en la pequeña tienda que compartía con mis compañeros, comencé a experimentar algo que me dejó marcado de por vida. Aquella primera noche, en medio de un silencio que parecía absorber cada sonido, me encontré en el umbral del sueño. Fue en ese instante cuando apareció ella. Soñé con una mujer de una belleza inusual, cuyos ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Su mirada, intensa y seductora, parecía traspasar todas las barreras y tocar lo más íntimo de mi ser. La mujer, de cabellera oscura y ondulada, se acercó a mí con una gracia sobrenatural, como si flotara en una brisa tenue. No hubo palabras en aquel primer sueño, simplemente la presencia de esa figura me envolvió en un aura de enigma y, al mismo tiempo, de atracción incontrolable. El sueño, sin embargo, tomó un giro inquietante. A medida que avanzaba, la imagen de la mujer se distorsionaba sutilmente, su belleza perfecta se mezclaba con matices de lo grotesco y al final del sueño, justo cuando parecía que la seducción se transformaba en algo ominoso, la figura se inclinó hacia mi oído. En ese preciso instante, sentí un susurro ininteligible, pronunciado en un idioma que jamás había escuchado. Las palabras se desvanecían en un murmullo casi imperceptible, pero su efecto fue contundente. En un instante, sentí como si algo vital me estuviese siendo arrebatado, como si parte de mi esencia se escapara sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Cuando desperté, la realidad me golpeó con fuerza. No era el habitual sobresalto de una pesadilla, sino un despertar acompañado de fiebre alta, sudores fríos y una debilidad extrema que me dejó inmovilizado en la tienda. El cuerpo, que siempre había sido mi fortaleza en el campo de batalla, se encontraba abandonado y traicionado por una sensación de agotamiento que no podía explicarse con el simple cansancio de una misión ardua. Durante días, mi salud se vio seriamente comprometida. La fiebre persistía y el dolor interno se combinaba con una fatiga que parecía consumir mi energía vital. Cada mañana, al abrir los ojos, la memoria del sueño se aferraba a mí con fuerza. La imagen de aquella mujer, con sus ojos brillantes y su rostro enigmático, se repetía una y otra vez, junto a la sensación de haber perdido algo irreparable en el interior. Mis compañeros, preocupados por mi inusual deterioro, comentaban en silencio que parecía que algo me estuviese afectando más allá de lo físico, aunque ninguno se atrevía a pronunciar palabras sobre lo que yo ya sabía. Había algo en mi interior que había cambiado, que había sido arrancado sin que yo pudiera oponer resistencia. El ambiente en el campamento se volvió cada vez más denso para mí. Cada noche, la tienda, que solía ser un refugio seguro en medio del caos, se transformaba en el escenario de un terror recurrente. Al caer la oscuridad, en la penumbra de mi soledad, la misma figura aparecía, como si la noche misma hubiera convocado a aquella presencia. La visión era tan vívida que, a pesar de mis esfuerzos por racionalizarla, se sentía real, casi tangible. No había diálogos entre la figura y yo, solo su presencia implacable, que me recordaba la fragilidad de mi existencia y la perturbadora conexión que había establecido con aquello que habíamos descubierto en la cueva. Durante semanas, la sensación de agotamiento se convirtió en una constante. Era como si mi cuerpo hubiera sido drenado de su vitalidad, como si algo invisible estuviese extrayendo mi energía cada vez que la noche caía. El deterioro físico se reflejaba en mi rendimiento, y las misiones que antes me parecían rutinarias se transformaban en batallas internas en las que cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Mis superiores comenzaron a notar mi debilidad y, aunque me recomendaban descanso y tratamientos básicos, ninguna terapia parecía revertir el inexplicable estado en el que me encontraba. En esas largas noches de insomnio y desasosiego, recordaba la cueva, los símbolos tallados en la piedra, los restos y los artefactos que hablaban de un culto antiguo. Me preguntaba si,
De alguna manera, esos hallazgos habían desencadenado una conexión con fuerzas que estaban más allá de nuestro entendimiento. La lógica militar y la ciencia parecían impotentes ante lo que yo vivía. Nada podía explicar de forma racional la sensación de que algo se había quedado en mí, algo que no se borraba con medicamentos ni con el paso del tiempo. Fue en medio de ese tormento interminable que, por consejo de algunos compañeros que conocían a lugareños, decidí buscar ayuda en un pueblo cercano. La zona, aunque remota y marcada por la dureza del ambiente, albergaba a personas que conocían leyendas y tradiciones transmitidas de generación en generación. Allí, entre historias de espíritus y seres de otros mundos, me hablaron de un anciano, un hombre que, según decían, había ayudado a muchos a librarse de presencias malignas y a encontrar la paz en medio de la oscuridad. Decidí que no tenía nada que perder. Con el escepticismo propio de un militar acostumbrado a la realidad tangible, me acerqué al anciano, un hombre de mirada profunda y rostro surcado por el tiempo y la experiencia. Sin mucho diálogo, sin ceremonias grandilocuentes, el anciano se dedicó a observarme y a percibir algo que yo, a pesar de todo, no podía ver. Durante largas horas, en un silencio cargado de significado, me indicó que aquello que me atormentaba no era una mera alucinación ni un efecto secundario de la fatiga. Era una presencia que había quedado vinculada a mi ser a partir del momento en que mis compañeros y yo irrumpimos en aquella cueva olvidada por el tiempo. El anciano, con un gesto pausado y lleno de una sabiduría ancestral, me realizó una serie de pequeños rituales y me entregó remedios tradicionales, basados en la medicina local y en prácticas espirituales transmitidas de padres a hijos. No necesitó explicarme mucho, sus ojos decían lo que las palabras no podían abarcar. Me habló en un tono sereno, sin dejar entrever sorpresa, y me instruyó en la manera de reconectar con mi energía vital, de restablecer un equilibrio que había sido perturbado por aquella experiencia inexplicable. Con el paso de los días, y bajo la guía silenciosa del anciano, empecé a notar un cambio sutil. La figura que se presentaba en mis noches se desvanecía paulatinamente, como si la ayuda recibida hubiera sellado una fisura que conectaba mi alma con aquello que habíamos descubierto en la cueva. La fiebre comenzó a ceder y la sensación de agotamiento, aunque persistente, fue perdiendo fuerza. No fue una cura milagrosa, sino un proceso lento y doloroso, en el que cada día representaba una pequeña victoria contra un enemigo invisible. A lo largo de ese prolongado periodo de recuperación, tuve mucho tiempo para reflexionar. Me encontraba en un estado de semi-inconsciencia, entre la fatiga y la vigilia, en el que cada pensamiento se mezclaba con recuerdos fragmentados de aquella misión. La imagen de la cueva y de los antiguos símbolos tallados en la piedra se reiteraba en mi mente, recordándome que la experiencia no había sido fruto del azar. Habíamos irrumpido en un espacio sagrado, olvidado por la historia y resguardado por fuerzas que no comprendíamos, y habíamos perturbado un orden que, quizás, debía permanecer intacto. Esa reflexión me llevó a cuestionar muchas de mis convicciones. Durante años, la vida en el ejército me había enseñado a ver el mundo de manera pragmática, a confiar en la evidencia y en la lógica de las misiones. Sin embargo, lo que experimenté en aquellas noches me forzó a aceptar que hay cosas que escapan al entendimiento racional, que la interacción con lo desconocido puede tener consecuencias que ningún manual de combate podría prever. La imagen de aquella mujer de ojos brillantes, tan seductora y a la vez aterradora, se convirtió en el símbolo de un contacto con lo inexplicable, de una conexión que trascendía la mera experiencia física. Cada noche, al acostarme en mi tienda, el recuerdo del sueño me acompañaba como un espectro ineludible. La figura aparecía con la misma intensidad, sin palabras, solo la silenciosa certeza de que algo había quedado en mí, algo que nunca podría ser plenamente explicado. Con el tiempo, esa repetición se volvió una especie de ritual involuntario, la anticipación del terror, la espera de lo inevitable. Sin embargo, gracias a la intervención del anciano, la intensidad de esa presencia disminuyó, permitiéndome, al menos, recuperar parte de la energía y de la salud que había perdido. La sanación fue un proceso largo y, en muchos aspectos, tan desconcertante como el origen del problema. Me vi obligado a reconciliarme con una parte de mí que había sido alterada de manera irreversible. No se trataba solo de un agotamiento físico, sino de una alteración profunda en mi forma de percibir el mundo.
La experiencia me dejó marcado en formas que aún, años después, me sorprenden: una mayor sensibilidad ante los cambios de ambiente, una tendencia a buscar respuestas en lo intangible y, sobre todo, una comprensión de que hay fuerzas que trascienden la lógica y la razón. Durante esos meses de recuperación, me entregué a la escritura en un cuaderno, registrando cada síntoma, cada visión y cada suspiro de agotamiento. Ese diario se convirtió en mi confidente, en el lugar donde plasmaba la dualidad de mi existencia, la dureza del combate y la fragilidad de lo espiritual. Cada palabra escrita era un intento de ordenar mis pensamientos, de dar sentido a una experiencia que, por más que intentara racionalizarla, se desbordaba de la limitada comprensión que tenía de mi entorno. En mis momentos de soledad, reflexionaba sobre la naturaleza de lo que habíamos encontrado en aquella cueva. Me imaginaba a los antiguos que, hace siglos, habían tallado aquellos símbolos en la piedra y habían practicado rituales para honrar a deidades o fuerzas que ellos consideraban sagradas. Quizá, en su arrogancia o en su fe, habían intentado establecer un vínculo con fuerzas que ahora, de alguna manera, se volvían contra mí. Tal vez mi presencia, como extraño intruso en un santuario olvidado, había reactivado energías que creían extinguidas, y la figura que me visitaba era el eco de un pasado que no debía ser perturbado. Con el tiempo y la ayuda del anciano, logré recuperar mi salud y, poco a poco, aquella figura que había plagado mis noches comenzó a desvanecerse. No fue un proceso abrupto, sino una disminución gradual en la intensidad de su aparición. Las noches volvieron a tener un aire de normalidad, aunque la sombra del recuerdo persistía en lo profundo de mi mente. Aprendí a ver esa experiencia como un aprendizaje, una lección dolorosa sobre los límites del conocimiento humano y los peligros de adentrarse en territorios prohibidos. Aquel anciano, sin necesidad de grandes explicaciones ni ceremonias, me enseñó que la sanación muchas veces proviene de aceptar lo inexplicable, de encontrar un equilibrio entre la ciencia y la fe en lo que no se puede ver. La presencia, que en sus peores momentos parecía un acto de venganza de la naturaleza o una manifestación de fuerzas antiguas, se fue disipando hasta dejar solo un leve susurro en el viento, una brisa que ya no me helaba la sangre. Esa transformación me devolvió la capacidad de dormir sin interrupciones, de despertar sin la sombra de una figura que robaba mi aliento. Hoy, mientras contemplo el transcurso de mi vida después de aquella misión en Afganistán, me doy cuenta de que la experiencia no puede definirse simplemente como un suceso paranormal. Es, sobre todo, una vivencia que me transformó, que me enseñó a mirar el mundo con otros ojos, a comprender que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que la ciencia, a veces, se atreve a admitir. Lo que en un principio interpreté como una amenaza inminente, como una presencia oscura que intentaba drenar mi energía, se convirtió con el tiempo en una lección sobre la fragilidad de la vida y la interconexión de todo lo que existe. Aunque en mis momentos más oscuros tuve que enfrentar la incertidumbre y el terror de no saber si mi alma estaba siendo devorada poco a poco, aprendí a encontrar la fortaleza en el simple acto de sobrevivir. La imagen de aquella mujer, de sus ojos que parecían contener secretos de un mundo perdido, se quedó grabada en mi mente como un recordatorio de que hay experiencias que escapan a cualquier explicación lógica. Pero también me enseñó que, a veces, es necesario aceptar la existencia de misterios sin resolver, de dejar que el tiempo y la fe hagan su trabajo para restablecer el equilibrio. Ahora, cuando miro hacia atrás y repaso cada detalle de esos meses en los que la desesperación y el agotamiento se mezclaban con la adrenalina de la misión, no puedo evitar sentir una mezcla de gratitud y resignación. Gratitud por haber sobrevivido a algo que hubiera destruido a muchos otros, y resignación ante la certeza de que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar ni comprender por completo. Mi experiencia en Afganistán, en aquella cueva olvidada por el tiempo, se ha convertido en una parte ineludible de mi historia, en una cicatriz que no solo marca mi cuerpo, sino también mi alma. Y hay algo que estas historias nos enseñan, es que lo desconocido siempre acecha en las sombras, esperando el momento perfecto para manifestarse. Desde rituales prohibidos hasta entidades que se alimentan de la energía vital, cada relato nos sumerge en un terror sutil pero inquietante, donde lo paranormal se mezcla con la realidad. ¿Cuántas personas han experimentado algo similar sin atreverse a contarlo?
Si te han atrapado estos relatos y quieres seguir explorando los misterios del mundo, suscríbete, deja tu comentario y acompáñame en esta travesía hacia lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.